La prensa, como les decía, actuó en 68, pues de una manera, yo diría vergonzosa. Aquí se mencionaba el texto que Gabriel Alarcón, el director del Heraldo, le dirigió al presidente Díaz Ordaz en aquellos días. Decía así, para que vean a qué extremos podía llegar esa actitud rastrera de los dueños de periódicos entonces. Por muchos lados se nos ha criticado nuestra parcialidad y entreguismo, pero le ratifico a usted, al presidente, que hemos sido, somos y seremos Díaz Ordacistas y agradecidos, leales y sinceros con usted. Sin embargo, mucho le agradeceremos que si usted personalmente cree que nos hemos equivocado, por favor nos lo haga saber. Señor presidente, nos sentimos en un cuarto oscuro y solamente usted nos puede dar la luz que necesitamos y señalarnos el camino a seguir. Indigno absolutamente, ¿no? Y cualquiera diría que tanta abyección no podía ser superada, pero escuchen lo que dijo el gran escritor Martín Luis Guzmán. Yo soy un lector ferviente de Martín Luis Guzmán, sus novelas son extraordinarias, yo se las recomiendo, pero como periodista fue una perfecta mierda. Era el director de la revista Tiempo, y en el discurso de la libertad de prensa en 1969, en presencia de Díaz Ordaz, por supuesto, dijo: la conducta general de la prensa de México ha venido respondiendo positivamente a las normas y deberes periodísticos codificados por el señor presidente de la República. Más adelante hizo un relato de cómo se comportó la prensa en 68 y otra vez dirigiéndose al presidente le dijo: lo felicitamos a usted, señor, y si efectivamente en algo fallamos a esa hora, lo lamentamos sin la menor reserva. Le pedía perdón al asesino de Tlatelolco. Termino con lo que fueron las cabezas del 3 de octubre de 1968, al día siguiente de la matanza a Tlatelolca. Excelsior cabeceó: recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas. Eso sugiere que los estudiantes huelguistas combatieron contra el ejército, lo cual es una mentira redonda absolutamente. Quienes dispararon sobre el ejército fueron los del batallón Olimpia para que el ejército creyera que éramos los estudiantes los agresores. Criminal provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangriento zafarrancho, escribió El Día, sin aclarar quiénes fueron los del zafarrancho, quiénes fueron los criminales, nada en absoluto. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México, cabeceó El Sol de México, del que era dueño José García Balseca, uno de los apóstoles de la antilibertad de prensa. Durante varias horas, escuchen eso, durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. Eso fue la cabeza del Universal. No hubo ningún combate. El ejército empezó a disparar contra las ventanas de donde salían los balazos del batallón Olimpia. Entonces parecía que se había armado ahí una guerra. Los que quedamos en medio de todos los fuegos teníamos como una red de silbido sobre nuestras cabezas, porque los balazos iban en todas direcciones, pero nunca vimos a esos terroristas. Balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco fue la cabeza de novedades. Francotiradores del batallón Olimpia, pero eso nunca lo dijeron. El Heraldo de México, de triste memoria, que parece que otra vez anda por ahí, puso como cabeza: francotiradores disparan contra el ejército, el general Toledo lesionado. El general Toledo era el general José Hernández Toledo, general universitario, yo creo que obtuvo hasta doctorados, porque él fue el que al frente de un grupo militar del ejército invadió la Universidad de Tabasco, luego violó la autonomía de la Universidad de Morelia, el ejército
se quedó ocupándolo un buen tiempo, y después él fue el que encabezó al ejército cuando entraron a la ciudad universitaria y cuando participaron en otras actividades contra el movimiento. Esa era la prensa en 1968, y yo creo que es justo que lo recordemos porque algo, pese a todo, hemos ganado con el esfuerzo de muchos compañeros. Han matado a casi 200 periodistas por ejercer la libertad de expresión en este país, pero aquí estamos dando la pelea y la podemos dar, y hemos ganado batallas gracias a ustedes, gracias al apoyo social. Y ahí seguimos. Gracias.